Muy buen día, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Y para quienes no habíamos saludado, ya saben que nuestra oración, nuestro anhelo es que el Señor siga derramando gracia y paz en ustedes, en Cristo Jesús. Vamos a leer juntos con la palabra en Isaías 55, por favor. Isaías 55, ¿me ayudan a leer juntos? Gracias. Isaías 55, verso 10 y vamos a ver desde el 9. 9, 10 y 11. Isaías 55, 9. La santa palabra de Dios dice así, juntos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Ahora sigan con su vista, por favor, el Salmo 16. El Salmo 16. Este mes de enero estamos viendo algunos salmos que nos indican quiénes somos. Y la semana pasada mostramos a través del Salmo 23, o el Señor nos mostró a través del Salmo 23 que somos ovejas dependientes. Ahora, en este Salmo 16 quisiera que viéramos lo que el Señor nos muestra ahí, que somos santos, apartados. Y leo Salmo 16 y nos dice este Salmo 16, dice el Señor, herencia del justo en vida y muerte. Dice Mictam de David. No solamente es un salmo de David, Mictam. Cada vez que veas la palabra Mictam significa salmo de enseñanza. Particularmente es una enseñanza más que un cántico o alabanza. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Salmo 16. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copia. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver con corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites
para siempre. Amén. Te damos gracias por tu palabra, Señor, hoy. Y la recibimos solo por tu Espíritu Santo, Señor, que la ha inspirado al rey David. Padre, gracias que tú enviaste un rey a nuestros corazones. Jesucristo, el nuestro Rey y Señor, nuestro bendito Salvador, para que por tu Santo Espíritu puedas escribir, Señor, en este corazón de carne que nos has dado, habiendo arrancado el corazón de piedra que teníamos por causa de nuestra maldad. En el nombre de Jesús, Padre, confesamos que no hay nada bueno en nosotros, sino solo lo que tu Santo Espíritu ha hecho. Y nos has traído a una fe y confianza plena en la obra redentora de nuestro bendito Salvador Jesucristo, y ese arrepentimiento diario, Señor, de aquellas cosas que estorban el libre fluir de tu gobierno en nuestras vidas. Padre, no queremos menos que esto en este año. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos a reconocer que Jesucristo el Señor es un Rey de un pueblo santo. Padre, edifica la fe de tu pueblo, es nuestra petición, y salva a tu pueblo que aún está perdido. En el nombre de Cristo te lo suplicamos, para gloria del Padre, en el nombre del Hijo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. La palabra santo puede tener diferentes formas de verse. Para muchos, para mucha gente o la mayoría de nuestros compatriotas en México o en cualquier país latino, la mayoría, tristemente, la palabra santo tiene el límite a una persona que llevó una vida prácticamente perfecta a los ojos de Dios y que después de su muerte se le reconoce toda esa vida donde tantas buenas obras hizo, y su vida fue tan perfecta prácticamente a los ojos de todos los demás, que después de años se le da el título y entonces se le otorga el derecho a ser considerado santo. Ese es, repito, el más común de los conceptos en cuanto a ser santo. Para alguien de hace 60 años, la palabra santo inmediatamente se refería a la lucha libre y a un hombre con una máscara plateada. Y digo porque alguna vez estuve por ahí y era uno de mis héroes, santo, y su máscara plateada, blanca, brillante. Para muchos, el día de hoy dicen, mira, es que ese es un santo, cuando es una persona que realmente algo hay diferente en su vida, y acércate con él porque es un santo, en cuanto a que siempre vas a poder obtener algo de él, el consejo, la ayuda, etcétera, lo que necesites, pero lo vas a encontrar porque él es un santo. Y la gente habla de la palabra santo, repito, como fuera de uno. Sin embargo, el apóstol Pablo a la iglesia en Colosia y en Filipo, cuando empieza su carta, en las dos cartas a los filipenses y a los colosenses, y es un mero ejemplo, porque en toda la escritura está la palabra santos aplicada así. Ahora, la palabra no tiene ningún significado real a menos que sea Dios el que se lo da, puesto que Él nos hizo y Él es 3 veces santo, santo, santo. Y cuando Pablo le escribe a los colosenses y a los filipenses, inmediatamente al inicio, en el saludo, les dice, les estoy escribiendo a los santos hermanos que están en Cristo. A los santos que están en Cristo. Y obviamente después de eso, Pablo sigue con su carta y empieza a tratar de atacar la problemática que se está manifestando en medio de los santos.
Y por ejemplo, en Filipenses habla de que hay hermanos en la fe que no están de acuerdo y que tienen diferencias importantes. Y Pablo les pide que vuelvan a estar en un mismo espíritu. Entonces, nos damos cuenta por este hecho que ser santo no implica ser perfecto. Ser santo no implica ser totalmente diferente, no. El ser santo tiene que ver con estar en Cristo. Y es en ese sentido en donde la palabra de Dios utiliza, el Señor, por su Santo Espíritu que la inspiró, utiliza la palabra santo. Y este Mictam de David, este salmo de enseñanza de David, nos muestra, en el Salmo 16, nos muestra 6 aspectos que tienen que ver con la santidad que Dios le ha otorgado a su pueblo imperfecto, sí, pecador, sí, que va a fallar, sí, pero finalmente es Dios. Y obviamente Dios puede hacer esto, puesto que Él es santo, santo, santo. Y sabemos sí que en Él no hay pecado alguno. Mis amados, este Salmo 16, siendo del rey David, necesitamos verlo desde 3 ángulos. Y para que podamos comprender más lo que acabamos de leer en Isaías 55, que los pensamientos del Señor cuando los manifiesta, cuando los revela, no son iguales a los nuestros. Podemos ver este Salmo 16 simplemente desde un punto de vista donde el rey está hablando. ¿Sí? El rey está hablando de su Dios y de su pueblo. El rey hablando de su Dios y de su pueblo. Pero también sabemos bien que de la descendencia de David nacería el rey para siempre del pueblo de Dios. Entonces también podemos verlo a la luz del rey Jesús sobre el pueblo de Israel, el Israel de Dios, que son los santos del Señor, con respecto a su pueblo y con respecto a Dios, porque Jesús es el rey enviado por el Señor y obviamente fue coronado rey al ascender después de vencer la muerte al tercer día, después de haber pagado en nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados. Ese sería el segundo aspecto que podemos ver el Salmo. Y el tercero, obviamente nosotros mismos somos reyes y sacerdotes delante del Señor. Nosotros, la iglesia, los santos del Señor, estamos en la tierra para mostrar la luz que es Jesucristo y ser la sal en medio de una carne que está corrompiendo cada vez más al mundo. Quisiera utilizar 6 palabras en estos 6 aspectos, que ya lo sabemos, simplemente que es bueno recordarlos al principio del año. 6 palabras. En los versículos 1 y 2, quisiera que revisáramos la palabra bien, bien. En el versículo 3 y 4, la palabra delicia, delicia. Del 5 al 6, la palabra es herencia, herencia. 7 y 8, la palabra es consejo. 9 y 10, la palabra es seguridad. Y versículo 11, la palabra es gozo. Bien, delicia, herencia, consejo, seguridad y gozo. Veamos los primeros 2 versículos acerca del bien. Lo dice así el rey David, quien escribe este Mictam. Fíjense cómo inicia en el versículo 1. Protégeme, oh Dios. Dime una cosa. ¿Necesitas protección? ¿Necesitas seguridad? ¿Estás consciente que hay muchas situaciones y aún muchas personas que están en tu contra?
Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. David hace una petición. ¿A quién? A Dios. A Dios. Y le dice, en ti me refugio. O sea, en ti hallo seguridad. En ti. Entonces vemos en el siguiente versículo como dice el rey David: yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Yo dije al Señor. Entonces David, la primera petición que le hace es: protégeme. Y se lo dice a Dios. Pero inmediatamente después le dice: yo dije ¿a quién? Al Señor. Entonces, primeramente habla con Dios, pero después le dice al Señor. Ahora, ¿por qué cambia la palabra? Ese cambio, nada más tan simple de palabra Dios a Señor, ya dice mucho en un solo versículo, y en el segundo ya dice mucho. Porque Señor implica gobierno, Señor implica autoridad, Señor implica soberanía, Señor implica que Él es el que establece cada situación de nuestras vidas y que Él gobierna encima de todo. Él es el Señor. Entonces, David, cuando dice, le pide a Dios, pero después le dice en el siguiente versículo: yo dije al Señor, lo que está diciéndole David es: no tengo ningún derecho. O sea, no te estoy pidiendo esto, que me protejas, porque tengo derecho. Tampoco te estoy pidiendo esto porque te veas obligado. O sea, tú no tienes ninguna obligación de protegerme. Ni tú estás obligado a protegerme, ni yo tengo el derecho a pedírtelo. Estoy consciente de eso. Eso es lo que está diciendo en estas apenas 3 líneas del Salmo. Sí, yo dije al Señor, ahora tú eres mi Señor. O sea, tú eres el que cada día dispones con mi vida lo que tú quieres hacer. Cada día me das lo que quieres darme, cada día me quitas lo que quieres quitarme. Cada día me llevas adelante y me abres camino donde quieres llevarme, pero cada día también obstaculizas mi vida donde quieres obstaculizarla. ¿Por qué? Porque tú eres mi Señor. Porque tú eres mi Señor. Eso es lo que está diciendo en ese versículo 2. No solamente le dije al Señor. No, aquí ya David ya cambió el tono. Ya, él habló al Señor, no. ¿Y qué fue lo que le dijo al Señor? Al que gobierna todo el universo. Ya lo hizo algo muy personal. Lo reconoció como alguien muy personal. Pregúntate, ¿es en el 2023 el Señor de toda la tierra, el Señor que aún por su misericordia este mundo no ha sido consumido? Es ese Señor tu Señor? ¿Es Él tu Señor? Pero ¿cómo puedes saber que es tu Señor? Bueno, primeramente, solamente si tienes total libertad para decirlo. Puedes tener total libertad de acceder al Dios santo, santo, santo y decirle: mi Señor. Hoy puedes hacerlo. El hecho de que hayas abierto los ojos es porque simplemente nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero tienes derecho. Puedes acceder al trono de la gracia y decirle: mi Señor. Solamente si has reconocido que delante de Él eres un pecador, como yo lo reconozco, que delante de Dios no solamente soy un pecador, sino soy un pecador que fui iluminado por la luz del Evangelio, la verdad de Cristo, que me trajo una constricción en mi corazón y una humillación de mi egocentrismo y altivez que yo tenía hasta los 33 años de mi vida. Y pude ver realmente que no entiendo, pero sí pude ver, porque la luz iluminó mis tinieblas y las rompió, y pude ver que Jesucristo es mi Señor. Él fue llevado a la cruz,
Él cargó con mis pecados. Él es el que hoy está intercediendo, como lo dice el final del capítulo 8 de Romanos y como lo dice también en el capítulo 5 de Hebreos. Él está intercediendo. Él vive perpetuamente para interceder por ti y por mí, si estamos en Él, en Cristo. El que vivió en total obediencia a su Padre, el que murió por un pueblo para adquirirlo a precio de sangre, el que resucitó al tercer día de los muertos y que ascendió a la diestra del Padre y se le reconoció como Yahweh, Yahvé, yo soy, oh Señor. Y dije 4 nombres que son lo mismo, dicen lo mismo. Jesucristo es Él, yo soy. Mis amados, Él es mi Señor. ¿Es tu Señor? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. Él es mi Señor. Si venimos en arrepentimiento y fe delante de Él, obviamente podemos hacerlo, porque sabemos bien que no nos fue dada el permanecer en el pecado, sino nos fue dada la gracia del arrepentimiento y la luz iluminó nuestras tinieblas de nuestra conciencia. Tú eres mi Señor. Y ahora, ¿qué dice? ¿Cómo termina ese segundo versículo? Ningún bien tengo fuera de ti, ningún bienestar, ningún bien. No hay nada bueno que yo pueda tener en el 2023 fuera de ti. Nada bueno. No hay ningún bien. Trabajo, solamente en Cristo. Salud, solamente en Cristo. Favor con los demás, solamente en Cristo. No hay ningún bien fuera de ti. Para el Hijo de Dios no hay nada ni nadie que pueda llenar su corazón, porque una sola cosa quiere: tiene hambre y sed de justicia, porque eso es lo que Dios pone en su pueblo. Y la única palabra justicia, ¿quién la llena? Es Jesús, la justicia de Dios que vino a nosotros cuando nosotros estábamos en total injusticia. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Mis amados, esta es una realidad, no solamente presente, sino eterna. Obviamente, cuando la luz viene a tu vida y la rechazas porque amas más las tinieblas que la luz, porque tus obras son malas, obviamente ya decidiste tú rechazar al Señor como tu Señor. Mis amados, no hay ningún bien fuera de Jesucristo. Fuera del Señor, para un cristiano, no hay ningún bien. Ni es la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni las hijas, ni los padres. No hay ningún bien fuera de nuestro Señor para los que son el pueblo de Dios. La segunda palabra es delicia, y en el versículo 3 y 4, y esa es la única palabra a la cual se refiere el Salmo con respecto al pueblo. Todas las demás palabras son con respecto al Señor, a Dios. En el versículo 3, en cuanto a los santos que están en la tierra, vean cómo lo escribe David. En cuanto a los santos que están en la tierra, santos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si somos pecadores, ¿por qué nos llama santos? Te digo algo. Ser santo, como es Dios, 3 veces santo, es porque está apartado en su perfección, en su pureza, en su integridad. Él es 3 veces santo. Él es inaccesible, está totalmente libre de toda contaminación. Inaccesible. Y el inaccesible Dios es el que se hizo presente y accesible para un pueblo al cual iba a llamar a Él. Ese pueblo que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y eso puedes leerlo, obviamente, con detenimiento en Efesios capítulo 1, del 1 al 12. ¿Cómo es que Dios, desde antes de crear al mundo, Él ya había decidido? Mis amados, es Dios, Él puede hacerlo. Pero aquí ahora, vean cómo lo dice. En cuanto a los santos que están en la tierra, ¿se fijan en la oración de qué manera está? Como alguien que está por encima.
Ahora, estamos hablando de que el Mictam lo escribió David, y David también está en la tierra. Se fijan cómo la voz cambia, se fijan cómo el ángulo cambia. Con respecto a los santos que están en la tierra, entonces, ¿quién está hablando? Es otro rey, ya no es el rey David, es el rey Jesús. Es el rey, el dueño y señor de nuestras vidas, el dueño y señor de un pueblo que ha santificado en él, porque en él han sido dejados nuestras faltas presentes, pasadas, futuras. Es en Cristo y solamente en Cristo. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Wow, véanlo. El rey nos dice que en cuanto a nosotros, los que hemos sido apartados en él, purificados en él, los que hemos venido en arrepentimiento y fe en él, los que hemos sido convencidos de pecado, justicia y juicio en Cristo, en él el rey se deleita. Esta palabra deleite es la misma que vemos en el Nuevo Testamento como ejemplo, nada más en 2 porciones, cuando es bautizado Jesucristo en el Jordán por Juan el Bautista, y los cielos se abren y dice: este es mi hijo, en él hallo complacencia, dice: en él hallo deleite. Y también en el monte de la transfiguración, cuando el Señor también habla, se abren los cielos y habla y dice lo mismo: en él me complazco, o en él tengo deleite. Ahora, wow, esto es increíble. ¿Cómo es posible que Dios pueda deleitarse en mí? ¿Cómo puede tener complacencia en mí? ¿Pero por qué? Porque yo mismo reconozco quién soy y cómo soy. Yo reconozco cuánto me falta y cuánto fallo. No sé si lo reconozcas tú, pero sin embargo Dios dice que en mí Él se deleita. Mi Señor desde los cielos se deleita en mí. ¿Se deleita en ti? ¿Tiene deleite en ti? ¿Haya deleite en ti? ¿Se complace en ti? Y te digo sí, porque no eres tú, ni tu pecado, ni todo tu estorbo, ni todo tu ego, ni todas aquellas cosas que tienes todavía como yo. ¿Qué dejará atrás? Simplemente se deleita en su pueblo y en cada uno de los miembros de su pueblo, porque sabe que son suyos y que fueron adquiridos a precio de sangre. Lo que hace que nosotros seamos el deleite de Dios en toda la tierra es porque en este mundo solamente hay 2 pueblos: el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Tú y yo éramos obviamente pueblo del diablo, pero fuimos sacados ya de las tinieblas a la luz, de la maldición a la bendición, de la esclavitud a la libertad, de estar totalmente en un engaño y mentira que nos convenía estar ahí, a la total verdad. Son 2 mundos diferentes. Son 2 mundos diferentes. Y una vez que estamos aquí, nada ni nadie nos puede regresar allá. Nada. Podemos, sí, en ese camino angosto que tenemos que vivir los creyentes en Cristo, sí, podemos desviar nuestro caminar y el Señor enderezará nuestras veredas. Porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Él es el Señor. Él gobierna cada segundo de nuestras vidas. Cada parte de nuestro cuerpo es de Él. Él lo maneja. Es Él. Es por su misericordia que aquí está lleno el día de hoy. Es pura misericordia que estemos aquí. Porque todos somos pecadores y todos estamos aquí porque nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Por qué vamos a querer ir a escuchar de alguien que no existe? Porque eso es lo que el mundo actual te dice en el siglo XXI. Dios no existe, Dios eres tú. Y tantos libros y tantas cosas y todos los medios que han lavado el cerebro en lugar de la sangre de Cristo, quitando nuestras inmundicias, es los medios, los amigos y el diablo, por supuesto, gobernando por encima de.
es quien ha manejado el pensamiento del mundo. Pero el mundo encuentra una y otra vez ese vacío existencial, eso de que nada me llena, nada me satisface. Pueden alcanzar a tener todo, mis amados. Conozco un joven que lo vi crecer. Estoy hablando desde niño, desde que llegó a este mundo, y un chico brillante. Y ese chico brillante tenía a los 12, 13 años, obviamente, tal manejo de su celular y de todo esto, de la computadora, que empezó 12, 13 años a ser youtubero. En ese tiempo no había tanto los influencers, pero ahí nacieron. Estoy hablando de un joven que ahorita anda por los 30, pero era un joven que una vez me platicó que le habían depositado, YouTube le había depositado, en aquel tiempo estoy hablando, que anda por los años, le habían depositado 7,000 pesos YouTube, 7,000. Y yo le dije, 13, 14 años, ¿cómo que te deposita YouTube? Y me explicó que lo único que hacía era poner de los juegos, cómo resolver algunas jugadas. Y que tenía una cuenta que le abrieron y que sus padres le decían que es intocable. Y empezando a tener todo el dinero. Cuando él entró a la universidad a estudiar, ya tenía un montón de dinero, demasiado dinero, pero sin embargo tenía que seguir el camino que sus padres le indicaban. Era muy obediente. Pero sin embargo, a pesar de todas sus capacidades que le dio, porque fueron dones del Señor y Dios de los cielos, sin embargo, a lo largo de la universidad, su mente empezó a distraerse en tantas cosas que hay, que prácticamente poder terminar con la universidad fue totalmente algo tan doloroso, porque sucedieron muchas cosas. Pero te digo una cosa, él jamás halló suficiencia en el dinero, y Dios jamás, escucha bien esto, Dios jamás se deleitará en la persona más brillante en las ciencias. Todos los premios Nobel o gente tan brillante como Nietzsche en filosofía, o gente tan brillante como este hombre que se quedó y se murió pegado a su silla, este físico, ¿sí? Alemán, o sea, americano, todas esas brillantes mentes que negaron hasta el último la existencia de Dios, pero sin embargo fueron reconocidos, alabados y adorados. El mundo era la delicia del mundo. Nada más veían qué nueva cosa sacaba para adorarlo y alabarlo. Así funciona el mundo, mis amados. El Señor solamente se deleita en los que son suyos. Solamente se complace en ti y en mí. Sí, no tenemos todas esas cosas y grandes títulos y grandes cosas, pero tenemos la sangre de Cristo a nuestro favor. Tenemos el Espíritu Santo que nos sella y que nos hace presentes en el Señor, y en el trono de la gracia nuestro Salvador bendito Jesús está intercediendo día y noche por nosotros, para que nosotros sigamos y cumplamos el propósito que Dios tiene con nosotros: llamar y hacer discípulos en toda la tierra, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a todos los demás también lo que Él mismo nos enseñó a nosotros. Y Él prometió, estoy hablando obviamente Mateo 28, del 18 al 20, Él prometió que Él estaría con nosotros hasta el final. Esa es la gran comisión para los santos, y en ellos el Señor se deleita. Mis amados, en este 2023 el Señor se va a deleitar en cada uno de nosotros, si hacemos o si no hacemos, porque somos de Él. Pero lo cierto es esto, que tú y yo no vamos a hallar una total paz en nuestra conciencia y una plenitud de gozo
a menos que andemos verdaderamente teniéndolo a Él como la fuente de nuestro mayor bien. Él es no solamente el bien, sino la fuente de todo bien. Cuando escuchamos su palabra, encontramos alimento y fortaleza para nuestra alma. Mis amados, somos en nosotros está su delicia, su complacencia. Pero te digo una cosa, no somos dioses. No te creas tampoco lo que muchos han dicho por ahí, que somos dioses con minúscula. No. Simplemente nosotros. Ve lo que dice aquí en el versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Se multiplicarán las aflicciones en los que tienen otro Dios. Y vean cómo lo dice con minúscula. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Aquí claramente lo dice el salmista. No, o sea, hay mucha gente que sigue otros dioses. Tenemos que cuidarnos y andar con temor y con reverencia delante del Dios que se deleita en nosotros. ¿Por qué? Porque Él se da cuenta cuando nuestro corazón está siendo lleno por otros dioses que nosotros estamos levantando. Si tú dices, es que a mí no me puede pasar, yo adoro al único Dios, mis amados, ya perdiste, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera nos puede pasar. Cuidemos esto, cuidemos de seguir otros dioses de otras personas que aborrecen el santo nombre de Jesucristo. Sí, aborrecen el santo nombre de Jesucristo. Mis amados, lo dijo Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que con lobos se junta, a aullar se enseña. Eran los dichos de los abuelitos, mis amados, es la verdad. Santos, si vas a andar, anda con santos. Y si vas a andar en el mundo, muestra que eres la luz y que tienes compasión y misericordia de todos aquellos con los cuales te juntas y que están muertos en sus delitos y pecados como tú mismo un día estabas. Tengamos compasión y misericordia de ellos. Somos su delicia. Tercer palabra, versículos 5 y 6, herencia. Versículo 5, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. En este versículo 5, David nos dice tres cosas. Dice, el Señor es la porción de mi herencia, mis amados. Él es la porción de mi herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia es un bien que te es dado solamente cuando el que te la está entregando ha muerto. Jesucristo murió, sí, y resucitó de los muertos y ascendió al trono, y Él es el Señor de todo el universo. Él gobierna con su palabra y su espíritu todo lo que vemos y lo que no vemos, aún los espíritus inmundos y aún los ángeles buenos. Mis amados, Él es nuestra herencia. Lo dice aquí, el Señor es la porción de mi herencia. Por eso solamente en Él hallamos todo bien. El Señor es la porción de mi herencia. Pero también dice, de mi copa. ¿Qué es una copa? Una copa es un envase. Un envase que tiene que ser llenado. Porque la copa es simplemente esto, el recipiente. Pero al mismo tiempo vemos a lo largo de la palabra cuando nos dice el Señor que nosotros en Cristo tenemos acceso a toda la copa de la bendición. Pero también la Biblia habla de toda la copa de la ira de Dios que las naciones beberán y que el Hijo del Hombre bebió en la cruz. La copa en la Biblia, en la palabra de Dios, habla de dos puntos de vista. Uno, ser lleno de toda la benignidad de Dios, y la otra, ser lleno de toda la ira y el juicio de Dios. Santo, santo, santo. Y si el Señor es la porción de nuestra herencia y de nuestra copa, si es ya nuestro Señor, y si el Señor Jesucristo bebió realmente de la copa de la ira, fue para que tú y yo bebiéramos de la copa de la bendición en Él.
en Cristo tenemos acceso a toda bendición. ¿Dónde está la herencia de los santos? En la gracia, las abundantes riquezas de su gracia. El trono está abierto. Podemos llegar y tomar de nuestra herencia. ¿Por qué? Porque ya murió el heredero. El que deja la herencia, perdón. Nosotros somos los herederos. Heredamos nosotros estas riquezas de su gracia. Porque nuestro Señor y Redentor vive y gobierna. Recibe y busca siempre del trono de la gracia. Cuando tú te halles en necesidad, cuando veas tus flaquezas, cuando veas tu debilidad, cuando realmente te expongas ante la luz de Dios y veas cuán miserable es tu vida por causa de ti mismo, que eso es lo que continuamente veo en mi propia vida, es entonces que me allego con toda la libertad que me da mi Señor ante el trono de la gracia y le suplico que sea Él obrando en mis áreas de debilidad. Y hay algo inmediato que sucede: la esperanza, la fe, la confianza, y luego la plenitud de gozo después. Es algo que no entiendo, pero sé que sucede por la gracia de Dios que el Señor nos ha concedido. Mis amados, esta es la verdad. Ya estamos sentados en lugares celestiales. Eso dice Efesios 2, versículo 2. Ya estamos en lugares celestiales, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Estamos en Cristo ahí, porque Cristo nuestro Señor y Salvador está intercediendo por nosotros al Padre. Pero todavía no estamos en esa condición de plenitud de gozo, que es lo último que vamos a ver en el pasaje. Pero sí estamos plenamente convencidos que el Señor lo puede hacer día con día a lo largo de este 2023. El Señor es nuestra herencia, el Señor es nuestra copa, y el Señor, dice aquí, es el que la sustenta. Eso dice ahí, la tercera cosa que dice en el versículo 5, tú sustentas mi suerte. O sea, el Señor es que la sostiene. Él es el que la sostiene. No hay forma de que la vayamos a perder, porque no depende de nosotros la bendición. Depende del que la sostiene, el que la ha dado, porque Él es mi herencia, mi copa, y Él es el que la sostiene. Él, solo Él. Tú sustentas, ¿qué? Mi suerte, mi caminar, mi camino, todo. Las cuerdas, versículo 6, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. Mis amados, tú y yo exactamente teníamos la misma situación que tenía un Lázaro. ¿Qué tenía Lázaro? En Juan capítulo 11 vemos todo ese evento, el más increíble que pudiese haber a lo largo de los evangelios. No hay otro más grande. Ciertamente Jesús resucitó a varios muertos, pero cuando resucita uno que ya lleva 4 días enterrado, y la hermana dice, pero ¿por qué se te ocurre, maestro? ¿Por qué se te ocurre decir que quitemos la piedra de la tumba si ya tiene 4 días y ya apesta? Cuando la hermana de Lázaro le dice a Jesucristo, Jesús les dice, quiten la piedra. O sea, quiten el obstáculo para que Lázaro salga. Tenía 4 días ya. Y la hermana dice, pero es que apesta. La hermana de Lázaro cuestiona lo que su maestro y su Señor le está ordenando. O sea, ella piensa que Él no sabe. Pero te digo una cosa, hay cosas en tu vida y en mi vida que ya apestan delante de Dios y que ya llevan mucho tiempo ahí y están totalmente tapadas con una piedra. Y te digo una cosa, no es Dios el que la va a quitar. Dios a ti y a mí ya nos dio su vida, la vida en Cristo. Ya. Pero Jesús dice, quita la piedra, porque ya apesta. Hay cosas que se vale. Pero te digo una cosa, escribir vaca con B grande, o escribir burro con B chica, o B, o V, como ya toda la generación moderna ya la B chica, ya, eso es B chica, ¿qué es eso? No, V, ok. Bueno, la cuestión que todavía hay gente que escribe burro con V, y te digo eso, hay cosas elementales que un licenciado ya de carrera, un ingeniero, no puede estar escribiendo con cosas que no concuerdan con que haya terminado una educación formal y tener un título, a menos que lo único que hizo fue un copia, pega durante toda su vida. Pero sin embargo no se le pegó la verdad
Mis amados, como cristianos no podemos, sino somos producto de la verdad, echando fuera todas nuestras mentiras. Se caen las mentiras en el momento en que la luz ilumina, las tinieblas son disipadas. Las cuerdas que nos tienen enlazadas, esclavizados, las cadenas caen. Jesús les dijo: quiten la piedra. Y a pesar de la contestación, la mujer lo dijo: lo voy a hacer en tu nombre. Y va y quitan los hombres que estaban ahí, todos los judíos, le ayudan a quitar la piedra. ¿Y qué hace Lázaro? Lázaro sale de la tumba y apenas puede caminar porque está con vendas. Y está todo vendado y trae un sudario. Está ahí, el muerto ya salió. Sí, pero todavía está enredado. ¿Y qué dice el Señor? Desátenlo, quítenle las vendas. Mis amados, cuando nacemos de nuevo, ciertamente venimos a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ciertamente en la tumba solamente había oscuridad, pero de repente venimos a la luz que nos llenó y nos invadió. Pero una vez que estamos ya afuera de la tumba, bendito sea el Señor que tiene a muchos hermanos en la fe. Y los hermanos en la fe estamos reconociendo que somos un solo cuerpo, somos miembros los unos de los otros, y estamos los hermanos ¿para qué? Para ayudarle a quitarse ¿qué? Todas esas vendas, todos esos lazos que todavía el que acaba de vivir todavía trae. Sale todavía entumido, sale todavía enredado. Y bendito sea el Señor, repito, que en la edificación de los santos las vendas son quitadas. Y el salmista lo dice aquí: las cuerdas, versículo 6 en el Salmo 16, verso 6, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. ¿Cómo no va a ser un lugar más agradable estar ya en su presencia? Lázaro estaba delante de no solamente su amigo, porque era su amigo Jesús, era su maestro, sí, pero era su Salvador también, y aquel que lo trajo a vida, junto con sus hermanas. ¿Sí? Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, reconocer otra vez, en verdad que mi herencia es hermosa para mí. No hay nada como nuestra herencia. Yo sé que a veces la palabra herencia suena ahí enseguida como pesos, propiedades y demás. Te digo una cosa, hay mucho más que lo que se va a comer la polilla y el orín corrompe, como dice la palabra de Dios. Herencia. Es otra palabra de los santos, es de los santos. Nuestro Señor es nuestra herencia. Versículos 7 y 8, otra palabra: consejo. Versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja. O sea, tú y yo no tenemos otro a quien acudir sino a nuestro Consolador. Bendito sea el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, porque Él dijo que no nos iba a dejar solo. Él le dijo a sus discípulos, y obviamente nos dice a nosotros, que no nos dejaría solos, que cuando Él fuera a la cruz a morir en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, iba a resucitar al tercer día, iba a ascender a su trono e iba a enviar otro Consolador, otro consejero. El Consolador es el consejero. Mis amados, gracias a Dios que tenemos al consejero más sabio de toda la tierra. No necesitamos otro consejo más que el consejo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en este libro de consejería tiene toda la sabiduría de Dios. Y es aquí donde, tomando el consejo sabio, podemos entonces vivir y aplicarlo en el temor de Dios. Porque es ahí realmente donde podemos estar caminando en la perfecta voluntad del Padre, en la palabra que nos santifica, en la palabra que nos limpia más y más. El consejo, dice aquí en el versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja. ¿Qué hace entonces cuando nosotros recibimos un consejo de parte del Señor? ¿Cuántos días o cuántas veces en el día tú le dices al Señor, bendito sea tu nombre?
¿Cuántas veces lo bendices? Porque te das cuenta que el consejo que recibiste fue exactamente el que necesitabas. O lo bendices aún sin recibirlo, porque plenamente estás convencido por experiencia propia que Él va a responder con su voluntad, que simplemente es mejor que tu voluntad y que la mía. Bendito sea su nombre. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. En las noches, ¿por qué en las noches? Porque en las noches está muy tranquilo. Y en lugar de estar dando vueltas y vueltas a toda la bola de problemas que te han estado persiguiendo y a toda la bola de pecados que con la que tu carne quiere resolver los problemas, sin embargo, en esa paz que solamente sobrepasa todo entendimiento, que no la entendemos, pero es la paz que solamente Dios sabe dar. Ahí cuando nosotros ponemos nuestras cargas delante de Él con acción de gracias, sabemos que la paz que sobrepasa todo entendimiento llena ¿qué? Nuestra mente y nuestros corazones. Y es ahí donde el espíritu de paz, el espíritu de verdad, el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo nos aconseja. Y es cuando muchas veces la luz rompe esa área de tinieblas en la que estamos batallando cuando caminamos y nos estamos tropezando y nos duele tropezarnos, porque sabemos que queremos seguir a la luz, queremos seguirla, pero de repente estamos en lugares a media luz, pero no en total luz, porque nos dejamos engañar por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero el Señor nos aconseja. Bendito sea el Señor, bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Versículo 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Mis amados, el consejo ya lo tenemos, pero para tenerlo realmente y recibirlo, necesitamos ver a nuestro Maestro delante de nosotros. Pondré al Señor delante de ¿qué? De mí. Está a mi diestra y permaneceré firme. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor es Jesús. Nuestro Señor, nuestro bendito Salvador es Jesús y Él está con nosotros. Su presencia simplemente y también su consejo, permaneceré firme. Quisiera que vieran conmigo Salmo 73, versículo 24. Salmo 73, Salmo 7:3, verso 24. Salmo 7:3 dice la palabra del Señor en el 24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. O sea, el salmista, en este caso, el salmista es Asaf. Y en este salmo en particular, Asaf se dejó llevar por lo que veían sus ojos y vio como los pecadores les va muy bien, engordan, todo el mundo los alaba, tienen riquezas en todos los aspectos, les va muy, muy, muy bien. Y Asaf se dejó llevar. Este es quien escribió este salmo, el Salmo 73. Y se dejó llevar en algún momento y tuvo coraje y dijo, tengo que mejor ser como ellos realmente. Pero fíjese cómo dice, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Vean cómo dice dos cosas. Número uno es, me vas a dar consejo mientras esté aquí en la tierra y después me vas a recibir en gloria. Eso no lo puede decir ese perverso pecador que aborrece el santo nombre de Jesucristo. Eso no lo puede decir porque no puede recibir el consejo santo, el consejo bajo el temor de Dios. No lo puede recibir y tampoco puede llegar a la gloria, sino a toda condenación que es eterna en el infierno.
Ahora, vean en el versículo anterior, dice, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. ¿Se fijan? O sea, el salmista, esta reflexión que hace al finalizar el Salmo 73 es cuando ya el Espíritu Santo lo trajo a despertar de ese sueño de engaño que había caído. Y dice, yo estoy siempre contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Mis amados hermanos, es la verdad del Señor. Nuestro Señor está con nosotros. Si nosotros a lo largo del día pasan horas donde ni siquiera pensamos en Él, estamos en riesgo, estamos en peligro. ¿Por qué? Porque las mentiras del mundo van a ser nuestro consejo. Las cosas que nos rodean van a ser lo que llene nuestras mentes y van a venir los temores propios del falso consejo del diablo. Vean cómo dice el versículo 28. Para mí, estar cerca de Dios es mi ¿qué? Mi bien. ¿Qué es lo que vimos el primer aspecto? Que Dios es mi mayor bien, que no hay otro bien fuera de Él. Para mí, el estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio. ¿Se fijan? Que es lo mismo que dice en el primer versículo, el Salmo que estamos leyendo, el 16. En el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Él es nuestro mayor bien. Es Él el que nos aconseja. Es Él el que está con nosotros. No importando todo lo que veamos en otros, el Señor es nuestra mayor seguridad. Y ese es precisamente lo que nos dice en el versículo 9, el versículo 9 y 10. Nuestra seguridad es la siguiente palabra. Versículo 9 y 10 del Salmo 16. Vean conmigo, por favor. Versículo 9. Por tanto, o sea, por saber que el Señor es el que me aconseja y que me hace mantenerme firme, por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. ¿Se fijan? Ciertamente en el Espíritu todo lo que ocurre en el creyente, en el santo de Dios, en los santos de Dios, ocurre en el Espíritu. Pero sin embargo, la carne se da cuenta. Por eso dice aquí, mi carne morará segura. Llega el momento, por la gracia de Dios, cuando estamos en nuestros momentos de lucha con pensamientos, cuando estamos en el momento de lucha con emociones, donde otra vez el Espíritu Santo, por medio del cual en Cristo todo fue hecho, el mismo Espíritu es el que reajusta y nos pone otra vez, como dice Hebreos 12:2, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es entonces cuando ya ocurre eso, seguridad. Versículo 10, porque mira, ¿hasta dónde puede ser la seguridad de un santo? ¿Hasta qué grado? Velo en el versículo 10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Tú no abandonarás mi alma en el Seol. El Seol en el Antiguo Testamento es el sepulcro. En el sepulcro, tú no vas a abandonar mi alma en el sepulcro, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Mis amados, tenemos la promesa. De hecho, en Juan 11:25, Jesucristo mismo lo dijo a María Magdalena. María Magdalena, estaba Marta y María, y le dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, y resucitará. Tú y yo tenemos la promesa de resurrección en el día postrero. Mis amados hermanos, nosotros, aunque por un tiempo estemos dormidos bajo tierra o cremados, llegará el momento en que nuestro bendito Salvador vendrá otra vez por nosotros y seremos levantados. Dice que primero los muertos saldrán de sus tumbas y serán transformados, y después los que estén vivos serán llevados a Él. Nuestro bendito Señor y Salvador no dejará nuestra carne en corrupción ni nuestra alma en corrupción. Tenemos la promesa de resurrección y vida eterna. Ahora, obviamente aquí en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 10,
se fija cómo está la palabra santo. La palabra santo está con mayúscula porque hace referencia ¿a quién? A Jesús, el santo que no vio corrupción, a pesar de que estaba puesto en la cruz, sufriendo toda la carga de nuestra maldad, de nuestros pecados sobre él, para que pagara recibiendo la justicia de Dios en él. A pesar de eso, cuando estuvo al tercer día, resucitó de los muertos, ascendió al trono. Mis amados, el santo no vio corrupción. Y él es el que, el primogénito de muchos hermanos que resucitaremos juntamente con él en el último día. Mis amados, es una promesa del Señor. Él es el primero de resucitar. Él venció al pecado, él venció a la muerte. Venció al pecado. Nosotros no lo vamos a vencer. Él lo venció. La muerte, nosotros no la vamos a vencer. Él la venció para nosotros. Bendito sea su santo nombre. Gracias a Dios. Yo no sé, repito, yo no sé qué vendrá en este año, pero te digo algo, una cosa es cierta, tú y yo necesitamos seguridad. Y no va a haber eso, seguridad, ni en nuestro trabajo, ni en nuestros padres, ni en nuestra esposa, ni en nuestros hijos, ni en nada de nuestras cuentas bancarias, ni en toda la fama que podamos tener nuestra seguridad. Para los hijos de Dios se llama Jesucristo. Es nuestra única certeza. ¿Por qué? Porque lo que anhelamos es que no se haga mi voluntad, sino que se haga la suya. Bendita paz que sobrepasa todo entendimiento, seguridad. En el Salmo 73, versículo 23, ya lo leímos. Por eso estoy seguro, porque yo estoy contigo. Y por último, en el versículo 11, la palabra gozo. Gozo. Me darás a conocer la senda de la vida. Me darás a conocer la senda de la vida. Es ahí donde el Señor nos manifiesta. Cada día de nuestras vidas conocemos un poquito más de Cristo. Él es nuestro Señor. Él es el camino al Padre. Jesucristo así lo dijo. Ustedes saben, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad. Él es el camino al Padre. Él es la verdad del Padre y Él es la vida del Padre. Nosotros me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. No es un simple gozo, un momento de alegría, carcajadas. No, es plenitud y es permanente. Gozo. En tu diestra deleites. ¿Para cuándo? Eternamente. Eternamente. Mis amados hermanos, lo tremendo del ser un santo del Señor es que tú y yo aquí y ahora ya estamos viviendo en este gozo. No importando todas las circunstancias que tuvo el año pasado, no importando todas las circunstancias que tenga en el 2023, nuestro bendito Señor es el que maneja las circunstancias. Y en Él tenemos nuestro mayor bien. En Él tenemos herencia. En Él tenemos consejo. En Él tenemos seguridad. Y en Él tenemos gozo aquí y para siempre. Y nosotros somos el pueblo en el que Él se complace y en el que Él se deleita. No importando cuán defectuosos somos, el Señor no ha terminado la obra. El que empezó en ti y en mí la buena obra. Filipenses 1:6. Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Termino leyendo nuevamente ese pasaje tan lindo de Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 dice la palabra del Señor así. Juan capítulo 10. Mis ovejas, Juan capítulo 10, verso 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz.
Desde días anteriores, yo estoy orando y orando y orando hasta hoy y ayer también, que sus ovejas hoy escucháramos, porque yo soy una oveja del Señor, escucháramos su voz. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Mis amados, estamos en las manos del Padre y estamos en el hueco de la mano del Hijo, por el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados las arras de su herencia. ¿Quién podrá hacernos frente? Este 2023 tenemos la plena certeza que somos sus santos, somos sus nobles, como vimos aquí, y solo por causa de Cristo y el Espíritu Santo lo confirma a nuestro hombre interior. Mis amados, esto debe causar una respuesta, no solamente la paz, el gozo, el agradecimiento, el bendecirlo y alabarlo todos los días, sino también al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Que el Señor realmente nos haga buenos administradores de la gracia que nos ha sido dado, y que el mundo pueda conocer a través de nuestra vida, nuestras palabras, nuestro testimonio y el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio sigue actuando con poder para traer a muertos de muerte a vida, como lo hizo con Lázaro. Vamos a orar y que el Señor salve a los que son suyos. Mi amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo por tu palabra que nos has dado. Te damos gracias porque somos tu delicia, tu complacencia en ti. Tú en nosotros te complaces. Ciertamente somos producto de la aflicción del alma de tu Hijo Jesucristo, y somos producto también de esa carne destrozada en aquella cruz por causa de nuestra maldad. Amado Padre Celestial, no queremos más pisotear y ofender tu santo nombre. Ayúdanos y concédenos nuevamente arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, y concédenos arrepentimiento del menosprecio que tenemos por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, por tu Santo Espíritu, Señor, quien es nuestro consejero. Padre, por favor, no nos dejes como estamos. Haz lo que tengas que hacer, pero que podamos ver que tú eres nuestro mayor bien. Tú eres nuestro mayor bien. En el nombre de Jesús, Padre, rogamos por aquellos que aún no han podido descansar de su condenación y de su culpa. Muéstrale, Señor, por tu misericordia, que todo pecado de ellos ya fue puesto sobre Cristo, y que en Cristo ellos son libres de la carga y del juicio venidero, porque Cristo ya recibió el juicio de nuestra paz para contigo. En el nombre de Jesús, concédeles el resucitar de los muertos, concédeles el abrir los ojos a esta realidad suprema. Cristo Jesús, su Salvador, su Señor y su Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Adoremos al Señor, amados, antes de retirarnos.